es Cadena de Libros, el podcast, con Mariana Salas y María José Cadena. Hola comunidad de Cadena de Libros, soy María José Cadena y estamos en un episodio más de este podcast Cadena de Libros, tu podcast preferido de libros, donde tenemos la mejor curaduría sobre qué leer. Estoy como cada episodio con Mariana Salas Campbell. ¿Cómo estás, Mae? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué momento del día estés escuchando este episodio. Gracias por estar aquí, por haberle dado clic en cualquiera de las plataformas en donde nos hayas encontrado para llegar a este libro que es un libro difícil. Pero bueno, aquí vamos a tratar de contarles no hay mucho que spoilear porque ya es algo, este es un episodio donde podemos hablar mucho más de este libro, porque igual es una experiencia lectora que ustedes lo puedan leer si es que es algo que les interesa. Así que gracias por estar aquí en este libro tan controversial. Vamos a hablar sobre el título y vamos a platicar un poquito y luego nos vamos a platicar de él, ¿no? Este libro es Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darían. Es un libro que está recién publicado, prácticamente, o sea, tiene semanas, podríamos contar en semanas este libro. Caroline Darían es una figura pública muy hablada en los últimos meses en Francia por un caso bien interesante y bien difícil de ella y su madre, la famosa Gisèle Pelicot. Ahorita les vamos a explicar quién es. Si no saben quién es, no pasa nada. Vamos a explicar porque el caso de ellas, de Gisèle Pelicot, tiene mucho que ver con este libro, obviamente. Y es un libro bien difícil, no es fácil de leer. Creo que me gustaría hacer un paréntesis antes de empezar el episodio para decir que este libro habla de temas de violencia sexual. Entonces, si alguien por aquí como que no se siente en un lugar como para escuchar de esto, no se siente en un espacio mental físico para escuchar esta información, porque no hay manera de no hablarlo, porque es de lo que se trata este libro, de este caso, pueden hacer una pausa, no pasa nada, pueden escuchar cualquier otro capítulo que haya por acá. Como que no queremos que esto sea detonante para nadie, porque me parece que es una lectura que sí viene con un trigger warning. Y si no, pues quédense porque realmente va a estar muy interesante lo que vamos a platicar. Mae, ¿cómo encontraste este libro? Porque yo lo leí gracias a ti, o sea, lo leí gracias a que me dijiste, tengo este libro en mis manos, lo tienes que leer. ¿Cómo encontré este libro? Déjame pensarlo. Ah, Nena Monstruo. Ah, ok, gracias, nena, Sí, sí, gracias. sí, sí. Sí. Nena publicó, yo le conté, o sea, como que tuvimos una conversación ahí de que, ¿qué onda con este libro? ¿Qué onda con ajá, Uh-huh. pero cómo, pero me lo acaban de mandar, lo acabo de leer, ta, ta, ta. Y bueno, me dijo, tienes que leerlo. Y entonces lo ordené de una vez, lo compré. Es de Y Six Barral, sí, ¿no? Uh-huh. es de Six Barral, sí, aquí lo tengo. Em, Les contamos un poco, de hecho este no es el nombre de la autora, el real, ¿no? Es un seudónimo con el que escribe, sí se llama Caroline, pero el Darían es la composición de los nombres de sus hermanos. Básicamente esto es una forma muy valiente de contar una historia que no solo le pertenece a su mamá, sino como que pues por la connotación que tiene le pertenece en cierto modo a toda la familia termina siendo víctima de este caso. Y bueno, me pareció muy interesante también que viene con esta previa de no solamente me vengo a quejar, ¿no? O a sufrir, sino que también les quiero contar que debido a esto que sucedió, también mi familia inició estas iniciativas y estos proyectos de ley y yo estoy involucrada en tales cosas que me pareció como muy interesante. Claro, y que básicamente aquí es una técnica que me parece que todas y todos podemos recurrir. Si son lectoras y lectores, podemos recurrir a la escritura como terapia. Y escribir
en cada momento. Varios son los beneficios del famoso journaling y no tenemos que vivir cosas tan fuertes o duras o episodios difíciles para recurrir a esta escritura como una manera de, pues sí, o sea, alejar un poco, como tomar perspectiva de las cosas que estamos viviendo para cuidar de nuestra salud mental y física. Y obviamente si están pasando por algo difícil, es algo que lo recomiendan muchas y muchos especialistas, tomar la escritura como una terapia. Y creo que este es un ejemplo como un libro muy claro de la importancia de tomar una historia que es tan dura y contar tu versión de las cosas y utilizar justo esta escritura como una manera de atravesar cosas que no sabes cómo atravesar con toda y sus complejidad, con toda y estos sentimientos que se contraponen uno y otro, y dejé de llamarte papá, porque es básicamente pues este duelo que ella está llevando al darse cuenta que su padre no nada más es un abusador sexual, o sea, es un criminal por distintos cargos y delitos que son terribles, porque básicamente abusó sexualmente durante más de 10 años de su madre y de otras mujeres y de ella, aunque no está muy claro como hasta dónde llegó el abuso, pero sí fue víctima de sumisión química y este es un caso que conmocionó al mundo los últimos meses, el caso de Giselle Pelicot. Es correcto. Todo arranca, el inicio de todo, de que esto salga a la luz pública, es el siguiente. Ellos son una familia, pues, en apariencia muy normal. Caroline cuenta como cosas que ella se daba cuenta como un poco de la inestabilidad económica, que el papá a veces era un poco mentiroso y tal, pero al mismo tiempo era como esta balanza confusa de pero también es buen esposo, pero es un gran abuelo, ¿saben? Uh-huh. Como Es un buen padre. estas Uh-huh. ambivalencias, ajá, de la vida, pero que también ellos veían, bueno, mi papá cojea de esta pata, ¿no? Esto pasa con mi papá tiene este talón de Aquiles. Creo que fue en 2019, me parece, el señor va al supermercado, hace su súper y en ese momento se le ocurre la gran idea porque tiene un problema de tomarle fotos a chicas por debajo de la falda y lo descubren, ¿no? De que este señor ando con una falda y está tomándome fotos por debajo de la misma. Y entonces ahí comienza todo un camino que empieza con eso y termina con el descubrimiento de cientos y cientos de horas de grabaciones de distintos hombres que llegaban a su casa y a casa de su hija, depende de dónde estuviesen, él hacía como todo un montaje y depende de dónde estuviese, él ponía un anuncio en una página que existía, él dormía a su esposa y su esposa era abusada por esta cantidad muy grande de personas sin ella tener la mayor idea de absolutamente nada. La única clave, entre comillas, que había en la familia de que algo había raro, pero jamás sospechaban del papá, por lo mismo que les acabo de decir de estos, pero es buen papá, pero es buen abuelo, pero es buena persona. La señora Giselle estaba empezando a tener como lapsus donde no se acordaba de cosas, estaba empezando, ella pensaba, estaba empezando a tener miedo de tener una enfermedad degenerativa, ¿no? Que le esté causando como el olvidarse de cosas y el sentirse tan mal, porque literal era como si le borraran bloques de tiempo. Claro, la tenía bajo somníferos una cantidad irreal de veces que más bien yo no sé cómo no acabó con la vida de ella en algún punto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la autora, no? Caroline dice, es que se pudo haber muerto mi madre en cualquier momento con la cantidad de pastillas y de somníferos y de tranquilizantes y ansiolíticos que le metía sin ningún tipo de prescripción y obviamente pues está cometiendo un delito que es la sumisión química de una persona, es drogarla sin razón y consentimiento y peor aún, o sea, utilizar esa sumisión para permitir que personas extrañas y conocidas
violen en su propia casa, o sea, en la seguridad de tu propia cama, de tu propio cuarto, a tu Durmiendo, de que esposa. voy a ir a dormir a mi cama. Wow, a mí este caso de verdad, como el resto del mundo, me dejó sin palabras la primera vez que lo leí. Recuerdo que el caso se hizo público en septiembre del 2024, cuando la familia Pelicot, Caroline, sus hermanos y Giselle Pelicot decidieron hacerlo público para que justamente me encantó que ellos decidieron utilizar algo que ya se volvió un lema, sobre todo en Francia, que era que la vergüenza cambie de bando. Y el tema es que la vergüenza la deben de sentir las y los perpetradores de violencia, No la las víctima. personas que abusaron de ella y que fueron parte de este esquema de delitos horribles, no de parte de las víctimas, ¿no? Entonces, hacerlo público, pues sale para el resto del mundo, el juicio se vuelve público, más de 90 personas, 90 hombres que iban de todas las edades, de todos los sectores políticos, bomberos, maestros, historiadores, personas de la tercera edad y prácticamente adolescentes, chicos entre 18 y 19 años, que formaron parte de estas violaciones contra esta persona y contra esta mujer y contra otras mujeres que la policía en Francia encuentra, ¿no? Y que todos orquestados por el padre, por Dominique. Entonces, este caso conmociona al mundo y lo que me gusta de este libro es que recuerdo la primera vez que yo leí esto, fue un artículo en septiembre del año pasado del periódico El País, y yo me quedé fría y me acuerdo que fui a cenar en la noche con unas amigas y yo llegué a compartirles esto que me parecía inverosímil, ¿no? O sea, me parecía que era un nivel de violencia que lamentablemente nos sorprende contra las mujeres, pero sí como un tema de nunca terminas de conocer a alguien, ¿no? Nunca terminas de ver con quién estás, o sea, ya no nada más con quién te vas a topar, sino con quién decides pasar tu vida. Ellos llevaban Eso a más de mí, 40 años de sí, casados. eso fue lo que a mí más me impactó. Uf, me dolió y ahorita podemos regresar a ese tema, pero lo que me gusta es que aquí estamos escuchando de viva voz a las víctimas. En ese artículo, la primera vez que lo leí, hablaba de justo cómo detienen al hombre, le detienen el celular y la policía ahí empieza a checar el celular y empieza a ver toda la cantidad de contenido, pues, de delitos que el señor guardaba en el celular, y de ahí empieza el caso y cómo ella en plena pandemia la cita en la comisaría de la policía pensando que le va a interrogar de algo de su esposo y le dicen que tienen pruebas de que su esposo ha abusado sexualmente y ha invitado a personas a su casa a que abusen sexualmente de ella, ¿no? Entonces, esto es del otro lado. Este libro es escuchar esa mañana, es escuchar la reacción de esa familia, es escuchar el que ella reciba ese día, un día común y corriente de la pandemia de todas y de todos, ir a dejar a su hijo al colegio con mascarillas, e ir al supermercado y luego lavar las cosas porque pues todavía es 2020 y así, a escuchar esa llamada en donde su vida cambia. ¿Por qué? Porque su papá es un criminal. A mí eso me llamó mucho la atención porque creo que me hizo como retomar mi vida y en estos acontecimientos en donde vos sabes exactamente qué día era, qué hora era, qué traías puesto, cuando hay esos game changers, ¿no? Esto es con lo que, bueno, en este caso, que es algo muy, muy terrible, ¿no? Esta va a ser como un antes y un después en tu familia y va a cambiar para siempre. Esto va a ser que te mudes de país. Esto va a ser que termines, te das cuenta de un engaño, de una mentira, o sea, como que estos momentos como súper claves que arrancan como un día cualquiera, así como como en película de estas de acción, ¿no? Sí. De este de zombies de Brad Pitt. Un día cualquiera, la familia desayuna, no sé qué, prenden la tele y se está acabando el mundo, ¿no? Todo cambió, sí. Y justamente le pasa esto a Caroline y me parece que duro porque además, pues ella también tenía su familia. Qué duro contarle a tu esposo. Yo me puse un poco como en el lugar de ella y qué difícil contarle a tu pareja. Hey, es que acabo de descubrir
esto de mi papá y que es tu suegro y que como la expectativa también cómo se lo va a tomar la otra persona que no tiene ni por qué juzgarte ni nada, pero bueno, puede haber una reacción, ¿no? Natural, cómo se lo maneja o se lo manejaba ella o pensar cómo se lo manejas a tus hijos, ¿no? De que son hijos que tienen un abuelo que es cariñoso, que es bello, que es acompañador, cómo les explicas que ya no lo vas a volver a ver pues Nunca. nunca más. Como que siento que es una noticia, son de estas noticias que te aplastan como un yunque y que llegan acompañadas de un montón como de reacciones en cadena, ¿no? Como Sí. de daños colaterales, como a otros miembros y que no es algo que no es me quedé sin chamba, no, es como más grande que eso, porque impacta como a más personas de tu alrededor. Y bueno, descubrir esto de un papá cuando creías tener una familia en apariencia, una familia normal, francesa, ¿no? Clase media, media alta un poco, con sus problemas económicos, pero bueno, ahí saliendo adelante, los hijos son profesionales, o sea, como que hay un nivel de vida y un contexto normal, bien, de cualquier familia de los suburbios, ¿no? Y que pase esto, pues obviamente es muy choqueante y cambia todo y también cómo dejas de llamarle a alguien papá, yéndome muy a lo literal, ¿no? Obviamente pues es su papá, pero biológicamente, pero cómo renuncias a ese, qué duro es que una situación te lleve a renunciar de ese vínculo emocional con alguno de tus progenitores. O sea, eso para mí es como, puff. Y que creo que, a ver, o sea, las personas tenemos un límite de poder reparar, pero lo que esta persona, o sea, lo que este hombre hizo, o Ah, sea, sí, no. es irreparable. O sea, creo que eso es algo que se expande mucho en el libro de los daños colaterales para toda la dinámica familiar, no nada más contra su madre, que fue la víctima principal, sino de los propios hijos, porque aquí todas las mujeres de su familia fueron víctimas de sumisión química y eso a mí me pareció así horrible y el pensar, sí, pero no nada más, o sea, ellas fueron físicamente agredidas por esto, pero también los hijos y el nieto fue agredido por esto al hacer esta situación. Aquí pensé tres cosas que me parecen importantes del libro. La primera es que sentí muchísima admiración por Caroline en cómo manejó el tema con su hijo, porque hay un momento en donde ella dice, tengo que hablarle a nivel de la edad que tiene él, que su hijo tenía en ese momento 11 años. Dice, tengo que explicarle el por qué no va a volver a ver a su abuelo jamás, porque mientras yo pueda, no voy a permitir que se acerque a mi hijo nunca ni que tenga un contacto porque es irreparable esto. Pero no lo voy a dejar en el tabú, no lo voy a dejar como con el secretismo, que tantas familias deciden hacerlo por diferentes razones, pero que al final generan un daño a largo plazo y una falta de comunicación bien dura. Entonces me pareció como esa decisión como mamá, me pareció súper difícil y muy valiente, ¿no? Luego otra cosa era el caso cuando salió a la luz y cuando fue todo este juicio que comenzó en septiembre y terminó en diciembre del año pasado, tú veías a la familia muy unida y muy estoica, ¿no? O sea, los veías muy fuertes y muy unidos y como con mucha entereza enfrentando un caso que es terrible de violencia sexual y de otros delitos. Y aquí los humanizas más porque entiendes todos los problemas que hay entre ellos, todas las contradicciones de que al final esta mujer, Giselle Pelicot, la madre de la autora, es una víctima de todas las partes, o sea, es una víctima de manipulación de este tipo, de que incluso cuando ella se entera de todo esto, el, el, el señor la intenta contactar y la intenta chantajear de otras formas y cómo separa la familia. Y creo que eso habla de un proceso de cómo vemos casos y generamos admiración, que claro que esto no le quita la admiración, pero me gusta que el libro los humaniza. Y ya por tercer punto sobre este libro, a mí me dio mucha compasión el tema de la salud mental
y pensar que quizá ellos viven en un estado de bienestar en donde ella, aunque la metieran a un hospital en algún momento para intervenirla por ataques de pánico que estaba teniendo, que me parecen, o sea, muy entendibles por la situación que estaban viviendo de poder asimilar esto, ella tiene acceso como a eso por el estado de bienestar del país en donde vive. Pero la cantidad de personas que viven situaciones traumáticas y no tienen los recursos para ser medicados, para ver a doctores, y ella lo repite mucho en el libro, como que me dejó pensando, ¿no? La importancia, y lo repite otra vez, de que las personas les pedimos que sean personas que denuncien y que basta con la violencia y basta con la culpa y la vergüenza de ser una sobreviviente de violencia sexual, pero no hay un acompañamiento psiquiátrico y no hay un acompañamiento psicológico. Entonces creo que a veces le pedimos demasiado a las personas sin darles como un sistema integral de ello. Que lo soporte. Ujú. Sí, a mí, volviendo un poco al tema este de cómo todo cambia en un minuto y estos procesos, ¿no? Familiares, creo que este tipo de libros y enterarte de cómo humanamente estas familias viven estas cosas, porque nosotros o lo vemos en un documental que alguien va a Exacto. hacer prontamente, seguro, Claro, o serie, lo, documental, todo. exacto, y lo ves en las noticias, bueno, más en cuando está en desarrollo, cuando está fresca, ¿no? El día a día. Pero este tipo de libros me encanta porque te permite ver esta humanidad de los procesos y también entender que está bien tener estas discrepancias cuando suceden este tipo de cosas porque todos asimilamos las cosas de manera distinta. Aquí lo que pasa es que Caroline toma una postura más guerrera, ¿no? De este señor y no quiero decir palabra agresiva porque no es agresiva, porque ella tiene toda la razón del mundo, pero es un poco, más enérgica, ¿no? Ella es más enérgica Más y su mamá contundente, es ¿no? contundente y enérgica. Y su mamá de repente entra como en este, ay, pero no, pero duda, pero pobrecito. Y Caroline se saca como de onda y dice, pero ¿qué le pasa? O sea, que no se entera de lo que le acaba, y es como esta contradicción, y creo que en mayor o menor escala, esperemos que en menor escala, esto sucede en todas las familias, ¿no? Como cuando hay un gran problema y hay como todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene la forma de ver, porque cada quien reacciona, no necesariamente por tener el mismo contexto vamos a reaccionar todos igual, ¿no? Entonces, cada quien reacciona, pero el resultado en este caso es lo que yo rescato y es una familia unida. O sea, a pesar de la montaña rusa, del terremoto, porque eso no es ni una montaña rusa, el terremoto que vivieron como familia y que dentro de ese terremoto las piezas a veces cambiaban de lugar, hubo distanciamientos, la mamá prefirió irse con uno de los hijos que cuestionaba menos a vivir mientras tanto y los otros les tocó pues aguantar un tiempo, darse chances, o sea, como que siento que el libro retrata todos estos procesos cuando hay como sí, como cimbres importantes en una familia, pero yo rescato eso, que hayan, bueno, ya pasó todo, ya está pasando todo, pasa el tiempo, dejan pasar el tiempo, entran en perspectiva, como que son un poco más mentales, me parece a mí, que una familia latina, ¿no? Obviamente, Sí, una también, familia sí, latina estaría más desbordada, pero tú me dijiste, pero, ¿sabes? Es más sí. desbordado. Pero en este pensamiento un poco más claro, más mental, me parece un ejemplo interesante de cómo sí te puedes quebrar, sí puedes tener, obviamente, lugares en donde en el tablero todos están en lugares contrapuestos, pero llegan todos como a un punto en común, ¿no? Y eso le pasa a esta familia y no solo en punto en común, sino como les decíamos, sacan algo para poner sobre la mesa y sacar un tema público, porque todavía no era un delito tal cual esto que sucedió y que sucede más de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, esto de que con la esposa y todo es como un más a la potencia que le sumas a la ecuación, pero ¿cuántas mujeres en Latinoamérica no les ponen cosas en los tragos cuando van a un bar y suceden cosas? Y es algo que el trabajo que ella y su madre, la autora, han logrado y que lo hablan en antes y después. Justo su trabajo con organizaciones, hacer consciente que la violencia
o sea, que la mayoría de los casos de violencia sexual se tiene esta idea de alguien que te ve en la calle y que claro que sucede, pero la mayoría, y lo hemos platicado por otros libros, ¿no? Aquí en el podcast, vienen de personas cercanas, vienen de personas que confías, vienen de personas dentro de tu familia, vienen de personas que son de tu círculo más cercano, vienen de tu propio esposo, de tu propio padre. Entonces, a mí de verdad me generó una incomodidad el leerlo muy grande por el nivel de maldad y de trastornación de alguien que hace eso, ¿no? Y de todos los hombres que son parte. La violencia y los espacios en los cuales comparten esas narrativas, mucho se ha hablado y ahorita hay muchas series que hablan justo de estos adolescentes que comparten contenido súper delicado y como narrativas muy violentas contra las mujeres y me hace justo como reflexionar cómo tenemos que hablar de estos temas, ¿no? E involucrar a los hombres, porque las mujeres somos las que hablamos de esto en los espacios y buscamos hacerlo de manera seguras. Y me da gusto que hoy existan, aunque sean lugares para hablarlo. Faltan todavía, pero que existan. Pero como los hombres tienen que también hablar de esto, ¿no? O sea, los hombres, no escuchaba tantos hombres horrorizados por este caso como escuchaba de las mujeres. Creo que yo se lo compartí, por ejemplo, en ese momento a mi esposo y lo platiqué muchas veces con él, o sea, como que yo quería que él sintiera ese horror que yo estaba sintiendo y se lo comenté en algún momento, es que los hombres también deberían de hablar de esto, o sea, también deberían de ir y contárselo a sus amigos y decir, oye, fíjate que este caso que pasó, ¿por qué? Porque también es la manera en la cual, o sea, imagínate que uno de esos hombres, de los miles de chats en donde orquestaban todas este tipo de violaciones y sumisiones químicas, hubiera dicho algo de, oye, esto no está bien, o que le hubieran compartido esto y decir, oye, esto es un delito, o sea, son seres humanos, esto no se hace, ¿no? O sea, como que me generó esta incomodidad y este enojo terrible. Entonces yo me quedo con esto del libro, o sea, realmente cuando lo acabé, tuve así como que prender una velita, hacerme un té, salir a caminar con mi perro. O sea, me generó esta incomodidad mayor a cuando vi el caso en las noticias. Sí, sí, tienes razón. Para mí la sensación fue un poco distinta, como que dije, me quedé pensando en la fragilidad del presente y como de lo que tú crees que es, ¿no? En la fachada de mi familia, mis amigos, mi vida, mi estabilidad. O sea, como que me quedé pensando en lo frágil que es todo y no porque vaya a pasar algo así, toco madera, ¿no? En mi familia, sino porque puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, como que este momento así donde la vida hace un chasquido y cambia todo, yo me quedé ahí y también me quedé con este tema un poco más paranoico de que uno nunca termina de conocer de quién se rodea, ¿no? Eso sí, es como, para mí fue muy alucinante. Em, y sí, Muy, muy difícil. básicamente, Sin sí, palabras, la verdad es que sin sí. palabras. Díganos si tienen ganas de leerlo, si ya lo leyeron. Y Dejé de llamarte papá, de Caroline Darian. Es un libro que ahí lo están viendo en pantalla. Si nos están viendo, Mariana lo tiene. Está muy lindo, la verdad. Creo que es un gran libro como para compartirlo con gente con la que hables de estos temas. Igual, o sea, creo que es un trigger warning, igual puede servir mucho para inspirarte a tomar esta escritura como una manera de, ella pues es publicada porque claramente pues es un caso muy mediático, pero creo que el retomar justo la escritura como terapia, ¿no? O sea, eso también. Eso me parece totalmente o sea, rescatable y que deberíamos de hacerlo. Nadie nos explica eso tampoco, ¿no? De que el escribir tus emociones, tus pensamientos puede ser también un gran catalizador para salir mejor parado de las situaciones más complicadas de tu vida y no necesariamente porque estés pensando en publicar nada, Sí. sino porque es para ti escribir sana, poner en palabras tus sentimientos y dejarlos por escrito. El escribir con puño y letra tiene
sobre todo, ¿no? Tiene nosotros que nos gusta aquí lo brujil, tiene un poder especial el poner Total. en palabras, ¿no? Entonces, es difícil, a veces es constancia, pero aunque no sean constantes, tal vez solamente cuando estemos muy tristes o tal, como tratar de echar mano de esa herramienta que además no cuesta nada más agarras un papelito. Es más, yo a veces lo he hecho en notas del celular. Claro, las Eh, notas de qué es tus sentimientos, la lista del súper, los libros es por leer. correcto, es correcto, es correcto. Ahora sí, cambiando de tema, ¿qué estás leyendo, May? Bueno, estoy muy emocionada porque venía de lecturas como densas. Estuve leyendo ¿Quién mató a Bambi? Que también tiene que ver con estos temas como de abuso y tal, y era un libro denso. Entonces como que salí de ahí y dije, ay, y también leí escuché uno de Amelino Thumb, que también, no malo nada, ni denso tal, pero como que dije, ay, necesito algo deli. Y estoy leyendo Flawless, Ok, de Elsie Silver, creo que sí, es. Ay, qué divertido. Qué lo divertido. tengo por aquí, de De hecho, hecho. ahí lo estoy viendo, Ahí sí, en está, donde está Sally Rooney, ahí arribita, el antepenúltimo, ahí ajá. está, Eh, justo. es una historia de amor donde de estos como rodeos, y entonces el protagonista es un chavo que monta toros, ¿no? En estos rodeos de estos profesionales muy norteamericano. El Muy azul, tejano, muy así. tejano, pero ellos viven en Canadá, entonces muy norteamericano, ajá, muy de rancho norteamericano, y él está teniendo una crisis porque dice algo delante de unos dice que no le gusta tomar leche y su principal patrocinador es una marca de leche. Entonces, su manager entra como al rescate porque está metiendo la pata muchas veces y manda a su hija que trabaja con él a ser la niñera de este güey, ya saben por dónde va la cosa. Órale. Entonces se va a vivir al rancho donde él está como teniendo un tiempo antes de ir a las competencias, antes de la gran final, y el chiste es que el objetivo más bien es que ella lo tiene que mantener como bien portado en todos los sentidos, o sea, Ajá. declaraciones, morras, en este tiempo antes de la gran competencia, y ella se muda al rancho donde él vive con los papás. Es maravilloso, yo ya me vi en el rancho, yo ya soy la Me protagonista. urge, ¿sabes qué? Ahorita que lo dijiste, lo voy a sacar del librero que aquí está y lo voy a poner en mi lista para el verano. De hecho, estaba pensando hoy que lo leí, de que, güey, quiero decirle a María José que yo creo que le va a ser muy divertido leer este libro. Y necesito algo así divertido porque Te va cuando a gustar. termine me quedé así como necesito algo antes de empezar el descontento y descargué en Audible uno que tú ya leíste que se llama Dentro de casa de Lisa Joy. Así, Ese, como que el año pasado escuché un libro de ella, que lo hablamos el de sí, Nada, esto es verdad, y dije, qué buen libro. necesito algo porque voy a hacer cosas en mi casa, entonces ya me había acabado el último libro. Voy por ahí, justo empecé como para que sea mi puente también hacia el descontento de Beatriz Serrano, Te va a dar mucha pero risa. voy a agarrar este de mi librero ahora Está mismo. muy top. Y estoy leyendo el de la próxima semana, porque como tú lo pusiste sobre la mesa, yo tuve que ponerme al día y estoy leyendo En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Lo estoy escuchando y fíjate que me parece muy curioso que el narrador que eligieron para el audiolibro tiene un tono de voz muy parecido al de Ocean, el autor. Ok. Entonces, y también es una persona, bueno, creo que es descendiente japonés, pero Ocean no es vietnamita, pero tiene, no sé, hay una cadencia en la forma en la que lee y narra la historia, que como estuve viendo los videos de Ocean con Oprah, Ujú. tiene ese tonito de voz. Entonces, como que siento que es Ocean, porque lo estoy escuchando en español, y lo estoy disfrutando mucho. Tengo mucho que decir porque se me cruzó con este libro de Amélie, pero eso lo voy a dejar para la Para próxima el semana. próximo episodio vamos a hablar de uno de mis libros preferidos de la vida. Lo he leído 3 veces, una en español y otra en inglés y otra vez en español. Y yo creo que ahorita
voy a checar todo porque es un libro que lo tengo subrayado, apuntado, o sea, los dos, tanto en inglés como en español, es algo que amo y justo me da gusto que hayamos tenido la oportunidad de meterlo para volver a leerlo ahorita y encontrar cosas diferentes, ¿no? A mí es un libro que me fascina, me parece que es una de las plumas de los mejores libros que hay en la época. Sí. Entonces, ya hablaremos de esto con ¿Y Ocean tú qué Vuong. estás leyendo? Justo estoy escuchando el de Dentro de Casa y voy a Ok, empezar con Beatriz y voy a ok. agarrar el de Flawless, el Beatriz C. Serrano Silver. te va a dar muchísima risa. Estoy muy Yo siento que emocionada, te pero va a dar mucha no risa. podía pasar de Caroline Darían a brincar No, luego. no, no. Necesitaba como algo y tú tienes ahorita Ocean Vuong, entonces yo necesitaba como Lisa Yu que Sí, me salvara un poquito porque sí. sí, el de esta semana me dejó así sin palabras como pudieron haber escuchado en el episodio. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Mae. Club de lectura. Wait, un Club, momento. sí, club. Quedan 3 lugares para el club de lectura del instinto de Ashley Audrain, este Librazo, librazazazazazo, aquí está, de hecho. que entra como en el top de cadena de libros de este año. Estoy segura que se va a colar ahí en alguna posición. Va a haber club de lectura el 10 de junio a las 19 horas, Ciudad de México, en línea, 111 pesos. Nos pueden enviar un mensajito a @cadena de libros _ para sumarse. De verdad quedan solamente 3 lugares con esto que les hemos explicado de que queremos que sea de determinado número de personas para que todas podamos participar y podamos hablar de este libro, que vamos a tener mucho de qué hablar e incluye su respectiva guía de lectura que quedó muy cool en esta ocasión y trae como muchas preguntas interesantes previas a nuestra reunión. Es un libro maravilloso, tenemos episodio en Cadena de Libros, si lo quieren escuchar, búsquenlo por aquí abajo, está en las últimas semanas, así que únanse, quedan unos lugares, no se van a arrepentir, cada vez que tenemos club de lectura digo, este es el mejor del año y este es el mejor del año y estoy segura que este no va a ser la excepción, así que muchas gracias comunidad. Gracias. Gracias. Anoten, 16 de agosto, tienen que tener el día libre. Pronto les contaremos más detalles. Gracias. Bye.